Hay una salida inmediata al conflicto generado por el trigo que también ha hecho que se conozcan ruidos en el seno de la mesa de enlace. Una pregunta para nuestro columnista Raúl de la Torre. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Y más que una pregunta para mí, se la vamos a hacer al invitado que tenemos hoy, que es uno de los dirigentes principales, diría yo, de Federación Agraria Argentina, es director, concretamente, de la Conducción Nacional de Federación Agraria, es Pedro Peretti, además el responsable del área de ganadería y el área internacional de esa entidad. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día y un gusto estar con ustedes. No, por favor, gracias por venir. Antes de ir a la pregunta directa que hacía Pedro Elizán sobre la salida o no al actual conflicto, que obviamente vamos a tratar este tema. Quería, Peretti, que aclarar un poco desde la visión de ustedes, ¿qué es lo que pasó con esta operación que facilitó el gobierno de acercamiento de AFA, la cooperativa ligada a Federación Agraria, con la industria molinera para venderle trigo, que provocó una reacción muy airada de otras dos entidades, la Mesa de Enlace, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas? Bueno, nosotros en principio la vimos positivo. Todo aquello que ayude a aumentar el volumen de participación del movimiento cooperativo en el comercio tanto interior como exterior de grano es una medida absolutamente positiva. Digo, no lo ven así algunos otros colegas de la Mesa de Enlace, pero bueno, es una mirada que ellos tienen sobre cómo debería instrumentarse el comercio de granos en el país, que es absolutamente distinta a la que tenemos nosotros. Lo que sí nosotros le reclamamos al gobierno es que no sea con una sola cooperativa, que no sea producto de un acto de voluntad o de un acto individual o de la mirada de algún sector del gobierno, sino que sea una política pública permanente. Nosotros le estamos reclamando al gobierno que el 30% del comercio de grano pase por el movimiento cooperativo sin discriminar cooperativas, o sea, ACA, FACA, CAFER, las cooperativas del Grupo Convencer, todo el movimiento cooperativo debe tener un porcentaje en el comercio de grano y eso debe ser el resultado de un debate parlamentario. La Argentina debe debatir en su parlamento una ley de compra pública para la agricultura, como lo tiene Brasil. Digo, eso es una tarea pendiente, es un deber que hay que hacer y es un debate que hay que hacerlo de cara a la sociedad. Hay que preguntarle a la sociedad a través de sus representantes quién quiere que haga el comercio de grano, si 4 o 5 grandes multinacionales o si participe el movimiento cooperativo y a través de sus socios, que en la mayoría son pequeños y medianos productores. Déjeme ir aclarando algunas cositas, en todo caso me corrige si no es así. No. El productor hoy le vende a un intermediario, casi siempre. O es una cooperativa o es un acopiador. Los acopiadores en muchos casos están ligados directamente a las multinacionales, a las 4 o 5 grandes exportadoras cerealeras. Entonces, este es un eslabón necesario en la cadena. El tema, lo que estoy planteando, que hay una parte de esos eslabones, que las cooperativas tengan una proporción fija y asegurada del... Yo eso digo, eso es lo que estamos planteando. Que un 30% del comercio de grano pase por la compra pública. Si el gobierno va a subsidiar la harina porque quiere sostener el precio del plan, perfectamente compatible y es un derecho de un Estado soberano de fortalecer a un sector de su población rural, que en este caso son los pequeños y medianos productores, debe decirle a los molinos, señor, el 30% de la compra de trigo para molinería debe pasar por el movimiento cooperativo. ¿Está claro? O debe comprarse a la agricultura familiar, como quiera. Con un precio de referencia. Con el precio de referencia, digo. Y después hay otro instrumento que no se está usando ni que se está debatiendo, que fue un instrumento de las buenas etapas, de las buenas épocas de la política agrícola de este país, que fue el precio mínimo, sostén obligatorio y en origen. O sea, que haya un precio mínimo, sostén y obligatorio y en origen para todos los pequeños y medianos productores, que diga, el trigo vale menos de eso, no puede valer. ¿Qué es lo que está faltando acá? Por eso hoy, al no existir ese instrumento jurídico que le ponga piso al precio para abajo, es que muchos molinos y muchas compañías transnacionales están haciendo lo que hacen de no pagar el FAS teórico. Ahora, esto me da la sensación que no tiene nada que ver con lo que plantea o que pretende Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, que hablan del libre mercado, inclusive de la no intervención en ningún sentido del Estado. Eso sí es así, eso es un debate permanente que hemos tenido, o sea, porque acá, a ver, la mesa de enlace fue un instrumento para conducir el conflicto que hubo sobre la 125. Ahora, desde mi punto de vista, es un instrumento absolutamente inocuo a la hora de elaborar una petición de política pública. Digo, no se puede poner de acuerdo ahí quienes pensamos que es insustituible la intervención del Estado en el comercio de grano con quienes piensan que es insustituible el mercado. Digo, eso es una mirada que está absolutamente contrapuesta. Digo, un conflicto uno puede hacer una política de alianza para conducirlo, para encauzarlo, todos los que tienen contradicción objetiva con el punto que está en discusión. Ahora, elaborar una política
pública, peticionar una política pública desde el aspecto positivo, es decir, necesitamos esto. Por supuesto hay miradas absolutamente antagónicas desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista práctico. Digo, a ver, nosotros necesitamos una presencia activa del Estado, nosotros necesitamos una alianza a los pequeños y medianos productores con el Estado que garantice que la agricultura familiar en la Argentina sigue existiendo, porque en el libre mercado somos presas fáciles de las grandes corporaciones. Tal cual. Sí, me parece que ahí está la contradicción principal. Y esa es la contradicción principal, de la mesa, que el gobierno nunca supo explotar. Si el gobierno se hubiera... ¿Ahora tampoco con la política de Julián Domínguez? Julián es un buen ministro de Agricultura y un hombre que ve y que tiene una mirada, digo, tiene un discurso, le falta afiliarse a la Federación Agraria Argentina, nosotros lo vamos a recibir con mucho gusto. Por lo menos en el movimiento cooperativo, él se siente parte del movimiento cooperativo. Y de la Federación Agraria también, aunque tengamos alguna contradicción. Ahora el que va a ser difícil afiliar va a ser Moreno, ese es inafiliable. No, Guillermo Moreno, sé que las diferencias son mayores. Ahora, digamos, teniendo en cuenta estas cuestiones, lo que decía al principio de que por ejemplo, esta operación con la cooperativa, es un acercamiento a lo que ustedes piensan, pero creen que debería ser una política permanente. Pública, permanente y universal. La universalidad es un rasgo de todas las políticas públicas que tenemos en cuenta. No puede ser discriminatoria, tiene que ser universal. Para todo el movimiento cooperativo, el que encaje en las normas que pide la política, que entre, sea del movimiento que sea. Digamos, uno mira el horizonte y piensa, están discutiendo este tema con el gobierno, obviamente, si se puede avanzar en este tipo de políticas. Están en una contradicción bastante importante, me parece, en este momento, que es, como recién decía, de elaboración de políticas públicas con el resto de la mesa de enlace. ¿De qué estamos más cerca? ¿De un acuerdo con el gobierno o de la ruptura de la mesa de enlace? ¿Cuál es el paso más inmediato que podemos tener por delante? Es una muy buena pregunta y además... Eso que no lo armamos antes. Me parece un compromiso. Digo, me parece que estamos equidistantes de las dos cosas. Yo digo, a ver, la mesa de enlace como instrumento de petición de política pública para mí dejó de tener sentido una vez terminado el conflicto de la 125. Digo, para mí y para un montón de compañeros. Es una situación que quedó ahí. Ahora, un acuerdo con el gobierno es muy dificultoso. Es muy dificultoso porque hay sectores del gobierno que no entienden el problema agrícola, por más que lo entienda Julián Domínguez. Digo, hay otros sectores que no entienden la necesidad de dar una señal claramente de cuál es el sujeto agrario de la etapa. No se animan a dar ese paso, para lo cual hace falta una determinada cantidad de cosas. Hace falta una ley de arrendamiento en serio, hace falta una ley de un instituto público-privado de comercio de granos, hace falta una ley de compra pública para la agricultura familiar, hace falta ponerle una mirada al nuevo problema que va a tener el campo argentino en las próximas décadas, que es la integración vertical de las grandes empresas que van a estar en la producción primaria y hasta la exportación, y eso es una cosa que desplaza miles de productores, incrementa las migraciones rurales. Hemos visto cómo los problemas de falta de vivienda en las grandes ciudades, de hacinamiento y de todo lo demás, con los conflictos que hemos tenido recientemente, producto de que de esta política hay que tener una mirada global del desarrollo rural en la Argentina, y que me parece que no está esa mirada. Hay una mirada distinta en algunos sectores, y que bueno, que ojalá que con el paso del tiempo y con el desarrollo del devenir de la política en la Argentina se pueda llegar a un acuerdo en eso, con cualquier gobierno. Nosotros, ahí hay una diferencia sustancial también en la mesa de enlace. A ver, nosotros defendemos pequeños y medianos productores, y para nosotros cualquier gobierno tiene que ser el interlocutor, es nuestra paritaria el gobierno, es con quien tenemos que discutir. Nosotros no tenemos un proyecto político que diga queremos sacar este gobierno para poner este otro gobierno. No, nosotros, cada uno después en su vida privada juega en la política como quiere, pero la Federación Agraria como tal es una organización que tiene de todos los colores políticos y debe priorizar exclusivamente la defensa de los pequeños y medianos productores. Perdón, ¿y eso es una diferencia con las otras entidades? Y porque hay algunas miradas que son políticas en las otras entidades, evidentemente que están jugando a distintos proyectos políticos, que digo, me parece lógico y razonable. Pero poner y sacar gobierno. Evidentemente están jugadas a un recambio de este gobierno en las próximas elecciones. Digo, no es público y notorio. Violcati, Jan Vía, todos los muchachos están en otra movida política para tener otro gobierno en el marco de la democracia, cosa que me parece absolutamente lógico. Nosotros tenemos que ver quién es el gobierno y con ese tenemos que negociar. Nosotros decimos acá hay radicales, peronistas, socialistas, en la Federación Agraria está todo el mundo. Así que con el que esté tenemos que negociar. Y eso es una mirada distinta, porque nosotros no tenemos a priori alguien que el Estado nos repele, no. Nosotros discutimos con el Estado, ¿qué le va a hacer? Eso es así. Hay
un aspecto de lo que recién mencionaba que quiero hacer un paréntesis en el tema que veníamos planteando porque me parece que también es importante. Cuando hablamos del sujeto agrario, cuando hablamos de una agricultura con agricultores, que también es parte de diferencias entre modelos de producción, y cuando recién mencionaba el tema de las migraciones internas, que también tiene que ver con algunos de los episodios recientes, por ejemplo el indoamericano en Capital Federal, que cuando pasó eso acá en Buenos Aires, algunos con un discurso simplista, a veces malintencionado, otras veces por ignorancia, dicen, bueno, cerramos la frontera, que no entren más bolivianos o paraguayos y se acabó el problema. Está introduciendo usted el tema de las migraciones internas en este tema, ¿no? Sí. Que el problema no son los países limítrofes, también es la exclusión que se hace en el campo del... Por supuesto, es así. ¿Cómo se relaciona? Pero también hay un impacto del modelo de desarrollo agrario en los países limítrofes que nadie lo ve. O sea, el modelo de desarrollo de agricultura sin agricultores de la Argentina es exactamente igual el que está impactando en Uruguay, Paraguay y Bolivia y Brasil. Es exactamente el mismo, es un modelo exportado de la Argentina, que es el modelo de pule de siembra, de tercerizar la explotación y de desplazar productores. Ese desplazamiento de productores, por ejemplo, ha hecho que en el Paraguay, el país más agrícola, el país más rural de América Latina, sufre unas grandes migraciones rurales internas, haya crecido Asunción como haya crecido, y haya ola de desplazamiento, que son todos absolutamente por el mismo problema. Un desarrollo rural sin rostro humano, un desarrollo rural que lo único que le interesa es el volumen, la cantidad de producción y la exportación, y nunca tienen una mirada social sobre ese problema. Ese es un tema. El segundo tema de las migraciones rurales y de los países... Mire, hay un libro de Bernardo Berbisky que se llama Villa Miseria, Bernardo Berbisky, el padre de Horacio Berbisky, escrito en el año 1950, y tiene dos libros, tiene otro que no me acuerdo ahora en este momento, La Casa, que lo leí hace ya tantos años que se me ha perdido, demuestra claramente que el problema de las migraciones... Villa Miseria también es América. Villa Miseria también es América, y otro que es un detalle, es una novela sobre la construcción de vivienda, de cómo se van desplazando los sectores marginales. Ahora, usted va a encontrar en eso los mismos problemas de la década del 50, con los mismos actores latinoamericanos, con la misma pobreza, con los mismos prejuicios, con los mismos comentarios xenófobos. Lo va a encontrar todo de hace 50 años. Lo va a encontrar en la literatura y lo va a encontrar en la sociología. Ahora, nunca lo ha encontrado en el interés de la clase política de discutir seriamente eso. La Argentina, la democracia, tiene una deuda con el sector agropecuario profundo. Desde 1983 hasta ahora desaparecieron 200.000 explotaciones agropecuarias. Eso generó miles de desplazamientos y va a seguir generando por el impacto de este modelo que tiene en toda América Latina. Digo, es un debate que lo hizo la literatura, lo hizo la sociología, pero no lo hizo la política, y que esperemos que en esta campaña electoral esté presente. A ver si podemos compartir algo. Este debate necesario del tema del desarrollo agrícola y el modelo de desarrollo agrícola, yo tengo la sensación de que hoy se está abriendo la discusión, el debate cosa que en el 2008 era imposible en el clima del conflicto con la mesa de enlace. Lo que se discutía ahí era otra cosa que uno incluso le hacía temer si no era una profundización de lo peor del modelo de concentración. Hoy no hay una apertura de ese debate, no está abierta la posibilidad de que, bueno, se pueda construir, lo que usted decía antes, políticas públicas en función de estos objetivos. Yo creo que sí. Con digamos, clase política, con el gobierno. Digo, a ver, acá... Y obligando a definirse al Congreso, por ejemplo. La presencia de Julián Domínguez como ministro ha introducido una mirada similar en este debate. Digo, yo lo he escuchado en un montón de discursos. Digo, Ricardo Alfonsín, Hermes Wiener tienen alguna mirada que se puede discutir sobre este tema. Pino Solana ha asumido íntegramente esta demanda y lo tiene en su plataforma electoral. Digo, hay condiciones en la Argentina como para generar, porque esto hace falta mucha fuerza política para llevar adelante esto. Discutirlo es fácil, hacerlo no es fácil, porque hay muchos intereses creados que hay que pisar, soportar, saltar, digo, no es una tarea sencilla. Entonces hace falta una masa y un volumen político de la sociedad argentina, porque este debe ser un tema del conjunto de la sociedad, no del sector agropecuario de la Torre. A ver, los problemas agrarios debe entenderse que es un debate extrasector, no es solamente del sector, porque impacta sobre el conjunto de la sociedad. ¿Quién quiere que le ponga la mesa a los argentinos? Si las multinacionales,
4.000, 5.000 grandes empresas o 200.000 productores agropecuarios. ¿Cómo quiere que sea el desarrollo geopolítico del país? ¿Quiere que la gente esté hacinada en Gran Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba, o queremos una integración territorial y con la gente dispersa? Es un debate que necesita de todo el mundo y hoy hay condiciones para darlo, y el momento indicado para darlo es la campaña electoral que se avecina. Digo, ahí hay que discutir estas cuestiones de cara a la sociedad y juntar un volumen político necesario en el Parlamento como para llevarlo a la práctica. Bueno, esperemos que así sea y en la próxima etapa también haya un gobierno que esté con intención y condiciones de poder ponerlo en la práctica, ¿no? Ojalá. Cualquier gobierno que venga o que sea un gobierno que se puedan discutir las cosas que le interesan al pueblo y a la gente, y no solamente los intereses de las grandes corporaciones. Pero estas cosas, no cualquier gobierno me parece que va a encarar para ese lado, ¿no? No, sí, claro. No, lo último que me falta preguntarle a Peretti si en estas cosas coincide Eduardo Bussi o está aprovechando que está de vacaciones para decir todo esto. No, Eduardo es un amigo y tenemos una relación entrañable y no diría nada que no coincida a él. Pedro Peretti, gracias por la visita.